En este video, resolveremos un problema de aplicación que involucra un sistema de ecuaciones usando una matriz aumentada. Escribiremos la matriz aumentada en forma escalonada de fila, que se muestra aquí, así como la forma escalonada de fila reducida, que se muestra aquí, usando la calculadora gráfica TI-84. No realizaremos las operaciones de fila a mano en este video. En cuanto a la información dada, se invirtieron $20,000 en dos cuentas. Un extracto bancario de fin de año mostró intereses ganados de $985.50 de las dos cuentas. Una cuenta pagó un interés garantizado de 2.8% y la cuenta más riesgosa pagó 6.5% de interés. ¿Cuánto dinero se invirtió en cada cuenta? Observe cómo ya he definido las variables para los dos incógnitas, donde X es la cantidad que gana 2.8% de interés, e Y es la cantidad que gana 6.5% de interés. Y ahora escribamos el sistema de ecuaciones de la información dada. Dice que se invirtieron $20,000 en las dos cuentas. Sabemos que X más Y debe ser igual a 20,000. Y ahora, la segunda ecuación se ocupará del interés. Sabemos que el interés total fue de $985.50 y la cantidad X está ganando 2.8% de interés y la cantidad Y está ganando 6.5% de interés. Entonces, necesitamos una expresión para 2.8% de X y 6.5% de Y. Para encontrar el 2.8% de X, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos, y por lo tanto el 2.8% de X es 0.028X más, y ahora necesitamos una expresión para 6.5%, que es 0.065 y nuevamente, sabemos que el total de este interés es $985.50 o 985.5. Y ahora, escribamos la matriz aumentada correspondiente. La primera fila proviene de la primera ecuación, la segunda fila proviene de la segunda ecuación. El primer elemento en la fila 1 es un coeficiente de X, que es 1, el segundo elemento en la fila 1 es un coeficiente de Y, que también es 1, y luego un tercero. El elemento es la constante a la derecha, que es 20,000. Y ahora, obtenemos la segunda fila de la segunda ecuación, donde el coeficiente de X es 0.028, el coeficiente de Y es 0.065. Y la constante a la derecha es 985.5. Y ahora ingresemos la matriz de 2 por 3 en la TI-84. Presionamos segundo, X al negativo, flecha derecha para editar, presionamos Enter, ingresamos las dimensiones de la matriz, que es 2 por 3, entonces presionamos 2, Enter, 3, Enter. Introduce los elementos. En la fila 1, tenemos 1, Enter, 1, Enter, 20,000, Enter. En la segunda fila, tenemos 0.028, ingrese. 0.065, Enter, 985.5, Enter, y ahora. Volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, para salir, y ahora, vamos a escribir la matriz en forma escalonada. Para hacer esto, volvemos al menú de la matriz presionando segundo, X al negativo, flecha derecha una vez a Matemáticas, y ahora seleccionamos Ref para la forma escalonada de fila reducida. Podemos desplazarnos hacia abajo o hacia arriba. Voy a desplazarme hacia arriba y seleccionar la opción A, Ref Intro, y ahora seleccionamos la matriz A volviendo al menú de la matriz, segundo, X al negativo. Allá está seleccionado, entonces presionamos Enter. Paréntesis derecho, e ingrese, y ahora tenemos la matriz aumentada en forma escalonada de fila. La primera fila es 1, 1, 20,000. La segunda fila es 0, 1, 11,500. Vamos a escribir esto. Entonces, para la forma escalonada de filas, aquí tenemos 1, 1, 20,000 y 0, 1, 11,500. Antes de interpretar esto, también encontremos la forma escalonada de fila reducida en la calculadora. Presionamos segundo, X a la flecha negativa, derecha para Matemáticas, y ahora seleccionamos Ref para la forma escalonada de fila reducida. Entonces, avancemos, note que Ref es la opción B. Presione Enter, seleccione la matriz A, segundo, X a la negativa, ingrese, muestre la matriz A, paréntesis derecho e ingrese. Observe que la fila 1 es 1, 0, 8,500, y la segunda fila es 0, 1, 11,500.
Y ahora, para interpretar ambos resultados, regresemos las matrices aumentadas como un sistema de ecuaciones, pero recuerde, la primera columna representa el coeficiente de x, la segunda columna representa el coeficiente de y, la tercera columna representa la constante a la derecha de la ecuación, por lo que para la forma escalonada de la fila, la primera fila indica una x más una y es igual a 20.000, o solo x más y es igual a 20.000. La segunda fila indica que 0x más 1 y es igual a 11.500, o y es igual a 11.500. Aviso para la forma escalonada de la fila, para encontrar el valor de x. Tendríamos que sustituir y en la ecuación y luego resolver x. La forma escalonada de fila reducida nos da más información. Para la forma escalonada de fila reducida, esta primera fila indica que una x más 0 y es igual a 8500, o x es igual a 8500, y la segunda fila indica que 0x más 1 y es igual a 11500, o y es igual a 11500. Entonces, observe cómo la forma escalonada reducida de la fila nos da la solución de inmediato. Para encontrar la solución usando la forma escalonada de filas, debemos hacer un trabajo adicional. Y ahora, interpretemos los resultados. Ahora sabemos que se invirtieron $8.500 con un interés del 2.8%, y $11.500 con un interés del 6.5%. Vamos a escribir esto. Espero que hayas encontrado esto útil.